Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con esta serie de programas dedicados a las grandes culturas de la humanidad. Hoy hablaremos sobre el Antiguo Egipto, es decir, la cultura que floreció en el Valle del Nilo. La historia del Antiguo Egipto se remonta desde los pueblos prehistóricos en el Neolítico, en el norte del Valle del Nilo, hasta la conquista por parte de los romanos en el año 30 a.C. Esta cultura se extendió por más de 3000 años, siendo una de las más ricas y emblemáticas en la historia de la humanidad. Egipto, en el extremo nororiental del continente africano, es una de las regiones más fértiles del Mediterráneo. Atravesado de sur a norte por el Nilo, limita al oeste con el desierto de Libia y al oeste con el Mar Rojo. Antes de que se construyeran presas y canales, el río sumergía completamente las tierras adyacentes durante la crecida de primavera. Cuando a fines de septiembre se retiraban las aguas, el valle aparecía recubierto de limo, un lodo muy rico en sustancias minerales fertilizantes. Desde el Neolítico, la fertilidad de las llanuras del Nilo había atraído a grupos de cazadores y pastores procedentes de Asia. Ellos dieron vida a las primeras comunidades sedentarias conocidas como los Badari, los Merinda y los Nagada. Antes del año 3000 a.C., la tierra del Nilo estaba dividida en el Alto y en el Bajo Egipto. Según la tradición, hasta el año 3100 a.C., Menes o Narmer fue el primer jefe de un poblado del sur de Egipto, el cual conquistó el Bajo Egipto y construyó un reino unitario con capital en Tinis. Cabe destacar que la historia de Egipto se divide en varios períodos, entre los cuales se encuentran el período antiguo, el período medio y el período nuevo. Existiendo un período predinástico que va desde el año 5500 a.C. al 3300 a.C. Luego continúa el período antiguo desde el 2686 a.C. hasta el 2181 a.C. Posteriormente viene uno de esos periodos llamado intermedio, que va desde el año 2181 hasta el 2050 a.C. Para continuar con el Imperio Medio, que va desde el año 2050 hasta el año 1750 a.C. Continuando con el segundo periodo intermedio desde el año 1750 a.C. hasta el año 1500 a.C. hasta llegar al Imperio Nuevo, que es desde el año 1500 a.C. hasta el año 1070 a.C. Cabe destacar que las pirámides de Giza fueron construidas durante el Imperio Antiguo. Sin embargo, lo que más llama la atención de Occidente sobre esta antigua civilización es el portentoso legado arquitectónico que representan las pirámides egipcias. Estas colosales estructuras no eran más que tumbas funerarias, las cuales contenían objetos personales del difunto, vestidos, joyas, alimentos y hasta embarcaciones enteras. Pero esto se debía a la visión que tenían sobre la muerte y la creación del universo estas personas. Para los egipcios, la muerte terrenal no era la interrupción temporal de la vida, ya que los seres humanos tenían la posibilidad de vivir eternamente. Esto se debía a la visión que tenían sobre la muerte y la creación del universo mismo. Los egipcios consideraban la muerte terrenal como una interrupción temporal de la vida, ya que los seres humanos, según su visión, tenían la posibilidad de vivir eternamente. Aunque en un principio este era un privilegio reservado para el faraón y la clase gobernante, posteriormente se extendió a todos los habitantes del país. En este sentido, el difunto debió disponer de una tumba o mastaba, es decir, casa de la eternidad, donde se alojaba su cuerpo momificado, es decir, se preservaba el cuerpo para que perdurara en el tiempo y así pudiera vivir en la otra vida, es decir, el viaje hacia la eternidad. Otra de las cosas que llaman la atención sobre Egipto es sobre sus grandes y célebres faraones,
de los cuales tenemos, por ejemplo, Imhotep, gran erudito de la cuarta dinastía del año 1550 a.C. También tenemos Tutmosis I de la dinastía decimotercera. Extendió los límites del imperio a niveles máximos. Es el primero que manda a construir las tumbas funerarias en el Valle de los Muertos. Tenemos también Amenhotep IV, el cual cambia su nombre a Akenatón de la dinastía decimoctava. Es decir, Akenatón él se autodenomina Hijo del Sol. Akenatón es conocido por establecer un nuevo culto religioso atribuido al dios Atón, es decir, al disco solar. Este representaba la máxima deidad por encima de todos los dioses que existían hasta ese momento. También tenemos a la gran reina Nefertiti, conocida por su gran hermosura y por su inteligencia. Madre de Tutankamón, hijo de ambos, muere a los 19 años de malaria y poliomielitis, pero es célebre por el descubrimiento de su tumba por el arqueólogo Howard Carter en el año 1922. También tenemos a Ramsés II de la 19ª dinastía, conocido también como Ramsés el Grande. El último gran faraón combatió a los hititas y construyó grandes monumentos. Además es conocido porque tuvo 150 hijos. Y no podríamos dejar de mencionar a la hermosa e inteligente Cleopatra. Fue la última gobernante de la dinastía tolemaica. Fue diplomática, lingüista, comandante militar, políglota y conocida universalmente por sus amores con el gran general Marco Antonio, la cual fue llevado a las pantallas del cine universal. Egipto es famoso fundamentalmente por albergar una de las 7 maravillas del mundo, las pirámides de Giza, erigidas en honor a los faraones Keops, Kefren y Miquerino, así como la gran Esfinge, las cuales fueron construidas hace más de 4000 años. Estas enigmáticas construcciones no fueron más que enormes tumbas funerarias, que como dijimos anteriormente estaban reservadas al faraón y a sus familiares. En el antiguo Egipto la sociedad estaba organizada de forma piramidal. En la cúspide se encontraba el faraón y su familia. En segundo nivel se encontraba la casta sacerdotal y los guerreros. Y en la base de la pirámide se encontraban los artesanos, comerciantes y escribas. Y por último, los esclavos. Bueno amigos, hasta aquí este breve recorrido por esta interesante civilización universal. Y nos vemos en una próxima entrega.